pensar el proceso por el que tienen que pasar las personas que esperan por un órgano? ¿Sabes cómo influye la religión en esta decisión? ¿Conoces los aspectos legales por el que tienen que pasar las personas para donar? ¿Lo has platicado con tu familia? Se descubren algunas descripciones en papiros orientales y documentos chinos que muestran los trasplantes de órganos aproximadamente en los 50 a.C., llegando al año de 1906, experimentando con un perro, continuando los avances hasta la época actual, ayudando a brindarles a las personas que reciben el tejido una nueva esperanza de vida. De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes, CENATRA, la donación es el acto de dar un órgano, tejido o célula de sí mismo a otra persona que lo necesita para mejorar su salud. En el proceso de donación se involucran aspectos médicos, sociales, psicológicos, éticos y legales. La donación es coordinada por un grupo de médicos, enfermeras, paramédicos y trabajadoras sociales capacitadas para fomentar la donación e incrementar el número de trasplantes que se realizan en el país. Son muchas las personas de la Ciudad de México que necesitan de un trasplante y son aún más si contamos a cada uno de los estados de nuestro país. En todo México existen más de 19.840 pacientes en lista de espera de donación de órganos, según el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes en el primer trimestre del 2016. La Ciudad de México cuenta con 491 establecimientos del sector público y privado con licencia para realizar trasplantes, pero en el CENATRA, quien se encarga de recaudar y repartir cada uno de los órganos a cada institución. En la actualidad, la sociedad mexicana conserva prejuicios sobre la donación de órganos. Esto se debe a la falta de información y del proceso médico, así como el temor al tráfico de órganos. El doctor Sergio Barrón Reynoso comenta que el riñón es de los órganos más solicitados por los hábitos alimenticios que hay en la cultura mexicana. Que la insuficiencia renal aquí en México, como sabemos, pues ahora sí que como hay pacientes diabéticos e hipertensos, pues muchos carecen de esos riñones porque es lo primero que se llega a dañar. Se llama nefropatía diabética o nefropatía hipertensiva. Hay pacientes que tienen cáncer renal que se les tiene que extirpar y pues los riñones ya no nada más ayudan al control y a la filtración de la orina. También ayudan para que ayuda al control de la presión arterial, ¿sale? Entonces por eso es el órgano más solicitado. Por lo que debemos tomar conciencia sobre el cuidado de nuestra salud, lo que en ocasiones es difícil teniendo muchas tentaciones a nuestro alrededor, como la comida chatarra, las golosinas, etc. Pero si queremos llevar un buen ritmo de vida, es necesario comenzar a incrementar nuestros buenos hábitos de alimentación. El doctor Antonio Freddy Chávez González dice que para donar un órgano de la persona fallecida se necesita autorización de los familiares. Aunque tengamos la certificación y aunque sea un paciente sano, que sea potencialmente un donador, nosotros tendremos la obligación, porque así lo marca nuevamente la ley, entrevistarnos con la familia y tendremos que obtener un documento que se llama consentimiento. Entonces, es el consentimiento para la disposición de tejidos y órganos, donde hablamos de los datos del disponente, la persona que falleció, y el familiar que otorga este tipo de consentimientos. Y debe haber 2 testigos. Todo esto lo tendremos que documentar. Lo que yo hago, lo que nosotros hacemos aquí es identificar, hacer la petición y obtener el consentimiento de los familiares. Pero los equipos de procuración son los de extracción, los que vienen a extraer. Pueden ser del instituto o de otras instituciones. Ellos me van a pedir todo el expediente completo y van a corroborar a su vez que no exista ningún tipo de desviación. Si existe algún tipo de desviación en el procedimiento, así sea la necesidad de tener norma, no se lleva a cabo. ¿Por qué? Precisamente porque debe ser transparente y debe ser eficiente y debe tener esa peculiaridad de trazabilidad. Asimismo, existen otras formalidades para poder ser donador. Entre ellas están: 1. Firmar la credencial de donador en presencia de 2 testigos que también firmarán el documento. 2. El voluntario debe portar siempre la credencial. 3. Es indispensable que el donador comente a los familiares que es donador, ya que aún contando con la credencial firmada, los familiares serán consultados para autorizar la donación en caso de muerte. 4. Llenar la hoja de registro que proporciona el Centro Nacional de Trasplantes, esto para poder quedar incluido en la lista nacional de donadores.
Pero para poder ser un donador en vida también se requieren los siguientes requisitos, como lo menciona la Ley General de Salud. 1. Ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales. 2. Donar un órgano o una parte de él, siempre que en función pueda ser compensada por el organismo de forma adecuada y suficientemente segura. 3. Tener compatibilidad aceptada con el receptor. 4. Recibir la información completa sobre los riesgos de la operación y las consecuencias de la extracción del órgano de parte de un médico distinto de los que intervendrán en el trasplante. 5. Otorgar su consentimiento en un documento. 6. Obtener la resolución favorable del Comité de Trasplantes del hospital, previa evaluación médica, clínica y psicológica. 7. El interesado en donar debe otorgar su consentimiento expreso ante un notario público y manifestar que recibió información completa sobre el carácter altruista, libre y consciente de la donación sin que recibiera algún pago por ello. El doctor Antonio Chávez a su vez explica que si la familia no da la autorización de la donación, ellos como médicos no pueden disponer de este órgano, aunque la persona fallecida lo hubiese querido. Si no tenemos ese consentimiento por algún familiar, nosotros lo consideramos como un desconocido y en la ley no permite ese tipo de actividad, porque si no tenemos este documento no estaremos haciendo las cosas correctamente. Y con respecto a los testigos, regularmente siempre son familiares en segunda o tercera línea. No hemos tenido el caso, pero la ley no nos marca ninguna desviación. Sin embargo, con el afán de la cuestión de transparente, preferimos y determinamos que sean familiares y que sean ajenos a la clínica. Si se presentara el caso, no está contrapuesto a la cuestión de servir como testigos. Obviamente, su servidor o lo que es la donación o lo que es el servicio tratante no pueden servir como testigos para evitar lo que es conflicto de intereses. Pero regularmente son 3 familiares los que firman. Y evidentemente tienen que documentarlo con sus credenciales o documentación oficial. Lo que hacemos nosotros es convocamos a todos los familiares y primero precisamos en cuanto a la atención si tienen alguna duda, en cuanto al diagnóstico, en cuanto a si hay algún tipo de situaciones en particular. Posteriormente hacemos ya la petición, siempre mencionando si en vida la persona tuvo algún comentario con respecto a la donación. Es ahí donde los medios de comunicación influyen, la manera de la difusión se puede estar llevando a cabo. Y posteriormente se hace el agradecimiento, independientemente de cuál sea la decisión. Siempre les manifestamos de que la decisión que se tome se va a hacer respetada. Siempre va a ser respetada a favor o en contra. Y si surgiera un solo miembro de integrantes, fueran 5 los que estuvieran a favor y uno solo que estuviera en contra, les invitamos a que platiquen entre sí. Si hay una manera de convencimiento, se toma, pero si continúa una persona en la negativa, preferimos no tomar, aunque la ley no lo permite, porque la intención es no dividir la familia, no provocar una situación, una sensación de malestar, sino la idea que sea una cuestión que sea en comunión, en una situación realmente que todo sea consensuado por todos los integrantes de la misma. Conozcamos el caso del señor Pilar Rubio Salinas, quien padece insuficiencia renal y lleva más de 12 años esperando un trasplante. La depresión que vino fue porque dentro de la enfermedad que yo traía, de que las dolencias, porque yo no sabía por qué era ese dolor, porque esas ganas de vomitar, esas náuseas que era uno, ¿no? Y bueno, yo ¿por qué es lo que pasa, no? Y me dolía y yo me pegaba y decía, ya, de aquí, cuidado, ¿no? Y pues nunca, no se me quitaba, yo seguía igual. Yo tomaba tehuacán, tomaba sidral. Y no, que dijeron, tómate un sidral, tómate una calcese, tómate esto. Pensaron que era alguna intoxicación o algo. Pero no, yo sentía que me sentía yo igual. Y dije, bueno, pues come. Y me daban la comida y eso era puro vomitar. Me levantaba y ya de cuenta que me mareaba así, como los borrachitos. Por ahí iba yo medio borrachón, no, me siento mal. Y ahí me acostaba. Y puro acostado
Y nomás le marcaba, dijera yo, tú no dormir. Y tenía que llegó mi hermana y me dijo, ¿sabes de qué te voy a llevar con la doctora? Y fue cuando esa doctora se dio cuenta de que yo estaba mal, porque yo llegué a su consultorio y le digo, doctora, le digo, déjame un baño, le voy a vomitar. Vomité y fue a ver ella qué es lo que yo vomité. Ese riñón, entonces una internación, pero urgente, porque tú de hoy a mañana ya no pasas. Y ya cuando me operaron, pues ya salí, ya. Me hicieron la primera diálisis. Y ya me di cuenta que tenía una manguera aquí en la panza. Y ya me dicen, no, dije yo, bueno, ¿y dónde está la bolsita? Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Dónde está la bolsita que iba yo a cargar? Pero no era que iba a cargar yo la bolsita, era una manguerita que traía yo ahí. Y con esa manguerita hacía yo una conexión de 2 bolsas y ahí sí, y ya con esas 2 bolsas pues, una llenaba y una vaciaba. Y así como era la diálisis. Y dije, no, pues ya la hice gacho, no, pues ya, entonces ya. Pero el aparato cuando salí de la operación sentía cómo se movía, para allá, para acá. Dije, y yo le dije a mi mamá, oye mamá, digo, este chamaco se mueve mucho. Y así anduve, ¿qué te diré? Unos 3 meses yo creo, que se movía para allá y para acá el catéter. Ya se acomodó, ya estuvo trabajando 10 años y sin problema alguno, como muchos, luego 2, 3 meses y van a hemodiálisis. No les aguanta en su cuerpo el catéter. Y a mí sí, en mi fueron 10 años. Y no tuve problemas hasta el último que ya se tornó el aparato. Caducó pues de su trabajo. Y fue como me cambiaron. ¿Cada cuánto caduca? Pues dependiendo del catéter. Te digo, está hasta para 19 años. Cada 19, cada 20 años. Dependiendo como te dijera, el plazo que le des. Y si matas infecciones, le metes esto, ok, pues te lo truenas en menos de 6 meses. Y luego muchas veces pues te da las infecciones en la parte de los catéteres y ya se abrió. Y eso es donde se descomponen los catéteres. Y te tienen que cambiar catéter nuevo en otro lado. Lamentablemente el señor Pilar no cuenta con los recursos para trasladarse fácilmente de su casa en la delegación Tlalpan. Tiene que tomar diferentes peceros para poder llegar a su destino, además de caminar largos recorridos, subir y bajar escaleras, cruzar grandes avenidas transitadas, todo esto en compañía de su inseparable bastón, para poder llegar después de 2 horas al Hospital General Naval de Alta Especialidad en la delegación Coyoacán. Cada tercer día, sin embargo, se mantiene de buen humor. La hemodiálisis puede 1. Eliminar la sal extra del agua y los productos de desechos para evitar la acumulación en su cuerpo. 2. Mantener niveles seguros de vitaminas y minerales en su cuerpo. 3. Ayudar a controlar la presión arterial. 4. Ayudar a reproducir glóbulos rojos. Durante la hemodiálisis, la sangre pasa a través de un tubo hasta un riñón artificial. El filtro llamado dializador se divide en 2 partes separadas por una pared delgada. A medida que la sangre pasa a través de una parte del filtro, un líquido especial en la otra parte extrae los residuos de la sangre. La sangre luego regresa al cuerpo a través de un tubo. El médico creará un acceso donde se conecta el tubo. Por lo regular, un acceso estará en un vaso sanguíneo en el brazo. Algunos de los antecedentes legislativos que controlan la práctica de donación son los siguientes. 1. En 1973 se inicia la regulación legal de los trasplantes en título 10 del Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, en especial dentro del título 10. 2. En el año de 1975 se crea al interior de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia el Registro Nacional de Trasplantes, como el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de normatividad en materia de contabilizar las disposiciones hechas y los trasplantes realizados, así como de encargarse del registro de pacientes en espera de órganos. 3. En 1984 se promulga la Ley General de Salud, incluyéndose el título 14 denominado Disposición de órganos, tejidos,
células y cadáveres de seres humanos, actualizándose las bases jurídicas en materia con una orientación primordialmente de control sanitario. 4. El 26 de mayo del 2000 se publica el decreto por el que se reforma el título 14 de la Ley General de Salud sobre la donación de trasplantes y pérdida en vida. En una entrevista con el licenciado Fernando Islas, abogado en Derecho Familiar, menciona que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en el artículo 4 el decreto que todos los mexicanos tenemos derecho a la protección de la salud. Debido a ello, existe una obligación de las instituciones públicas de proporcionar al público usuario un servicio de calidad. Nosotros tenemos, dentro del ordenamiento legal, la ley suprema, que es la Constitución Política. La Constitución Política, en su fracción tercera, artículo 4, nos contempla que todos los individuos tenemos derecho a la protección de la salud. De este artículo, todas las legislaciones en materia de salubridad, en materia de salud, van a derivar. Todos los que tú puedas conocer. Cualquier legislación. El Centro Nacional de Trasplantes tiene a su cargo el Registro Nacional de Trasplantes, artículo 338, Ley General de Salud, el cual informa lo siguiente. 1. Los datos de los receptores, de los donantes y de las fechas de los trasplantes. 2. Los establecimientos autorizados. 3. Los profesionales de las disciplinas para la salud que intervienen en los trasplantes. 4. Los pacientes en espera de algún órgano o tejido integrados en listas estatales nacionales. 5. Los casos de muerte cerebral. Los consentimientos que se otorgan son de dos tipos y se utilizan dependiendo de la situación que lo requiera. El primero es el consentimiento tácito. Se da cuando el donante no haya manifestado expresamente la negativa a que su cuerpo o componentes del mismo sean utilizados para trasplantes, para lo cual se requiere también el consentimiento expreso de alguna de las siguientes personas conforme a la relación señalada: el o la concuye, el cubino o la concubinada, los descendentes o ascendentes, los hermanos, el adoptado o el adoptante. El consentimiento tácito solo se aplicará para la donación de órganos y tejidos una vez que se confirme la pérdida de la vida disponible. El segundo consentimiento se conoce como expreso. Este tipo de consentimiento debe contar por escrito y podrá ser aplicado cuando se refiera a la disposición limitada o total del cuerpo, cuando solo se otorgue respeto de determinados componentes. Se requiere de consentimiento expreso para la donación de órganos y tejidos en vida, de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas. Artículo 6. En ningún caso se podrá disponer de órganos, tejidos y células para fines de trasplantes en contra de la voluntad del donador. Artículo 7. La donación de la totalidad de un órgano único esencial para la conservación de la vida solo podrá hacerse una vez declarada la pérdida de la vida del donador. Los ojos y los tejidos corneales solo podrán extraerse con fines de trasplantes de donadores que hayan perdido la vida o por acto quirúrgico por indicación médica. Artículo 8. El Senatra dará a conocer mediante la publicación que se realice en el Diario Oficial de la Federación el formato oficial que se utilizará para manifestar el consentimiento expreso para donar órganos, tejidos y células después de la muerte para que estos sean utilizados en trasplantes. En términos del segundo párrafo del artículo 329 de la ley, el contrato de donador existirá en personas que no exista algún tipo de parentesco de donador exhibir, además el consentimiento expreso otorgado ante notario público en términos de la disposición del artículo 333, fracción quinta, inciso B de la ley. Entre otros factores jurídicos que son necesarios conocer se encuentran: 1. Reglamento de la Ley General de Salud en materia de disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos. 2. Reglamento interior de la Ley General de Salud. 3. Disposiciones institucionales. 4. Normativa internacional. 5. Principios de los rectores de la Organización Mundial de la Salud sobre trasplantes de células, tejidos y órganos humanos. 6. Declaración de Estambul sobre el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes. 7. Declaratoria de rechazo al turismo de trasplantes de la Red de Consejo Iberoamericana de Donación de Trasplantes. A inicios de año se dio a conocer una nueva propuesta para mejorar la calidad en donación de órganos, y siendo un problema en el que aún no se puede hacer valer en su totalidad jurídica la voluntad de quien ha decidido en vida ser donador, pero al mismo tiempo no serlo por decisión última de su familia, se ha hablado de la ley por default. Según el sitio web Hayden Trade México,
revista especialista en salud, la reforma legal que actualmente está causando revuelo es la propuesta de que todos los mexicanos se conviertan por default en donadores de órganos, después de que el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Michael Arriola, dio a conocer la posibilidad de que todos los órganos de un paciente fallecido sean utilizados sin necesidad de obtener consentimiento de sus familiares o cónyuge. Se ha levantado polémica en torno a la iniciativa en que en estos días busca el gobierno federal y el Congreso. Sin embargo, aún no se ha hecho ningún avance sobre esta propuesta y que a pesar de la necesidad tan alta que sufre el país sobre órganos y tejidos, no se ha dado ningún indicio de propuesta de llevar a la sociedad mexicana a formar parte de donadores por obligación, como en el caso de Colombia, o bien que se cuenten por una mayor participación voluntaria como en España u Holanda. Si bien el ser parte de la donación de órganos resulta una práctica altruista y solidaria, se debe tener en cuenta que existen cosas buenas y malas de esta práctica. En el siguiente cuadro comparativo señala algunos de los factores buenos y malos dentro de la donación de órganos. En una encuesta realizada a 200 personas en un rango de 15 a 57 años de edad, se dio a conocer que la principal fuente de información sobre la donación de órganos es la televisión e internet. Asimismo, los encuestados señalan que tenían conocimiento de que los órganos que se pueden donar son el corazón, riñón, córneas, médula ósea. Sin embargo, también conocen la donación de hígado, piel y pulmón. En contraste, es un tema que solo se trata algunas veces en casa, con un 39.5% y con un 31% que no se platica ahí. El 77% de las personas encuestadas opinan que es más importante la compatibilidad y posteriormente la documentación. Sin embargo, el 90.5% contestó que no conoce las leyes jurídicas que se requieren para la donación de órganos. El 85.5% cree que la donación de órganos tiene que ser voluntaria, un 11.5% dice que debe ser obligatoria, mientras que el porcentaje restante decidió no emitir una opinión. Las personas que deciden donar sus órganos son catalogadas con el 86.5% que hacen un bien a la sociedad y ninguna cree que sea un negocio para estas. Entre las opciones que abarca la categoría de otro está salvar una vida de un ser querido. Toda persona debe elegir. Son humanas. Es un bien para la sociedad. Es la decisión de cada quien. Por sus valores, ayudan a un ser humano, le dan la oportunidad de vivir a alguien más. Al preguntarle a las personas si estaban a favor o en contra de la donación de órganos, el 88.5% dice estar a favor y un 10% respondió que le era indiferente. Cuando se les cuestionó si donarían sus órganos y en qué situación, el 87% lo donaría para ayudar a un familiar y porque así lo desean. En cambio, el 10% dijo que no y solo un 3% respondió que no sabe. En la última pregunta, el 49.5% respondió que la falta de información les limitaría a ser un donador. El 36.5% teme al tráfico de órganos. La familia es un impedimento para el 11.5% y la religión para un 2.5%. Los bautistas creen que la donación y el trasplante de órganos y tejidos son asuntos de conciencia personal. Los católicos, con un criterio más amplio y científico de la muerte, nunca han puesto objeciones teológicas a la definición de la muerte encefálica. Diferentes pastorales de la Iglesia Católica muestran la donación de órganos como una acción de caridad, amor fraterno y sacrificio personal. Por su parte, en el judaísmo, aunque los religiosos más ortodoxos no aceptan el trasplante de órganos en todos los hospitales de Israel, excepto en el hospital religioso Shaare Zedek, se efectúan trasplantes y en la renovación del carnet de conducir se adjunta un formulario en el que se invita a donar los órganos. El tanatólogo Salomón Torres explica cómo la religión puede afectar la decisión para donar un órgano. Ir aceptando el duelo. Entonces tú al mismo tiempo estás muy enojado y estás muy triste y estás negociando con Dios, generalmente es con el que estás negociando. A veces te enojas también con Dios y yo digo que Dios ha de tener un departamento de quejas muy grande, pero que tenga gente ahí que está atendiendo esas quejas, ¿no? Para los que crean. Yo creo que la parte espiritual, dice un libro hoy de psicología muy importante, de tanatología y ¿cómo se llama? Esta parte de inteligencia emocional, que los seres humanos somos biopsicosociales, espirituales y trascendentales por naturaleza.
Entonces, de alguna manera, todos somos espirituales, tenemos esa tendencia a vivir, a pensar que hay algo más, un poder superior, como dicen en los grupos de autoayuda, como cada quien lo conciba. Eso ayuda mucho a poder resarcir más rápido también el duelo. La creencia de que en algún momento nos vamos a volver a ver. Entonces, dicen por ahí, solo te adelantaste, o solo esto, solo aquello, esa parte, cuando tú la piensas y te la replanteas, bueno, ayuda mucho a poder pasar un duelo de una manera más rápida, ¿no? Ningún órgano debe de extraerse del cuerpo de un menor en vida, con el fin de trasplante. El cuerpo humano y sus partes no pueden ser objeto de transacciones comerciales. Por consiguiente, dar o recibir el pago, incluyendo cualquier otra compensación o recompensa. Debe prohibirse a cualquier persona o institución involucrada en procedimientos de trasplante de órganos el recibir cualquier pago que exceda una cuota justificable por los servicios prestados. Muchas personas no son donadores debido a la creencia de que los órganos pueden ser vendidos al mercado negro. Sin embargo, la ética profesional de un médico prohíbe toda acción ilícita. De acuerdo con la página web Protestante Digital, dirigida por el Dr. Antonio Cruz Suárez, biólogo, profesor y escritor español, los trasplantes homoplásticos de muerto a vivo parecen moralmente lícitos, siempre y cuando el difunto realmente esté. Desde la bioética cristiana, sería muy grave acelerar la muerte de una persona con la intención de extraerle parte de sus órganos para posteriores trasplantes. Ahora bien, damos por entendido que la moral es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para juzgar y actuar determinados comportamientos de una comunidad. En el caso anterior, se trataba de un punto de vista de una religión, pero cada grupo tiene su propia manera de definir la práctica de donación de órganos, de una manera moral o inmoral. Dependiendo la acción en las consecuencias realizadas, se observa que hay personas que desean ser donadores debido a sus principios éticos, morales e ideologías. Ya conocimos los aspectos legales, morales, éticos y religiosos, así como los requisitos y opiniones de expertos. Sin embargo, es decisión de cada uno de nosotros poder realizar este acto altruista.